Hola, soy Mónica Salmón. Estoy leyendo mi novela Que queda entre nosotros del sello Plas y Janés, editorial Penguin Random House. El amor y la fe. Victoria llegó a casa con el corazón desolado e inmersa en sus pensamientos, llena de culpa. Corrió a buscar a su hijo Emiliano, lo cargó entre sus brazos y lo cubrió de besos. Al encontrarse Isabel, cayó desolada en su regazo y buscó refugio en aquel abrazo que solo una madre puede ofrecer. Los ojos le ardían de tanto llanto, el alma le dolía de tantos suspiros desperdiciados. Su corazón fracturado por fin había encontrado su verdadero hogar. Su corazón fue agredido, lastimado y juzgado por tener un ritmo similar al de la piel. El frío de sus palabras, la agresión de los insultos de Javier la llevaron a tener una mañana desolada. Se había convertido en una niña aterrada. De pronto se encontró completamente rota. Quien la había amado y elevado con pasión, también la quiso asfixiar con las manos que la utilizó para darle placer. Isabel la consoló sin conocer lo que había sucedido, pero la sabiduría que se adquiere con el tiempo le hizo decir: lo que haya sucedido ya pasó, ya estás en casa. Victoria no podía contener el llanto, no sabía cómo empezar a confesar su culpa, no sabía qué hacer, así que decidió callarlo. Isabel la besó en la frente y la pegó a su pecho. Ya habrá tiempo para hablar, ahora métete a bañar y prepárate para que estés presentable cuando lleguen los niños. Victoria obedeció con la mirada puesta en el suelo. Existía una comprensión directa entre madre e hija. Existe un lenguaje que no requiere de explicación para anunciar los estados del alma. Isabel sabía que su hija estaba aterrada y se encontraba en los laberintos de la pasión. Ahora el rumbo era alejarla de esa pasión y enfocarla a la rutina, a la realidad, alejarla del abismo que le causaba vértigo. Victoria se bañó y sintió el calor del agua. Los besos de su hijo y las palabras de consuelo de su mamá le ayudaron a conectar con su miedo. Se sentía como un animal amenazado en una esquina por lobos hambrientos que mostraban sus blancos colmillos. Cuando abrió los ojos, entendió que ahora estaba dentro de sus 4 paredes, muy alejada de aquellos feroces animales que la querían destrozar. Sin embargo, aún sentía el escalofrío de la posibilidad de ser devorada. Por momentos sintió que había perdido todo. Pensó que Praga le arrancaría el calor de hogar por haber encendido otra fuente de fuego interna. Con el agua resbalando por su rostro, se preguntó: ¿qué se hace con ese fuego interno? ¿Qué se hace cuando se halaga y se es castigada con la misma boca que la besa? ¿Qué hace la mujer cuando encuentra esa fuente que desborda el deseo? ¿Cómo vive aquella que ha vivido los juegos de la pasión? ¿Cómo se reza cuando se le ha rezado al amor prohibido? De donde se toma la fuerza para seguir soportando toda la rutina. Cuando terminó de vestirse, Oscarito y Edgar llegaron. Al entrar corriendo hacia su madre para contarle sobre la cantidad de goles que Edgar había metido en el torneo de fútbol. Oscarito compartió su emoción porque su papá había conseguido un lugar donde le podían dar clases de ajedrez. Victoria escuchó atenta cada historia sobre lo que sucedía una y otra vez en los recreos. Cuando abrió las maletas, se llevó la sorpresa de que Karen había hecho un trabajo excepcional. Eso la llenó de culpa por hacerla y por haberla tratado tan mal, tan despectivamente, pero se excusó por el miedo con el que llegó. Se rió por la ropa que entregó y que nunca antes había visto. Con el paso del tiempo su rutina volvió a tomar el color de antes. Cuando Oscar llegó de su viaje estaba feliz por ver a su esposa. La besó en la boca y Victoria suspiró al terminar el beso. Suspiró porque se dio cuenta que Javier no había hecho nada para recuperarla desde entonces. La misma noche que llegó, Victoria hizo el amor con su marido. Contuvo el llanto para que Oscar no notara nada. Limpió sus miedos al sentir a Oscar tan cerca. Lo besó y no dejó de besarlo, y acompañó sus besos con disculpas
por haberse expuesto tanto, por el daño que le había causado. Quedó profundamente dormida junto a su marido. A la mañana siguiente, Victoria se levantó antes de salir el sol. Fue al cuarto de Isabel y la despertó con un beso. Le dijo al oído que ya estaba mejor y que todo parecía estar en orden. Isabel le dio un abrazo y Victoria le replicó con besos. Comenzó su día agradeciendo las múltiples tareas que debía finalizar en su hogar. Consideró como un lujo poder hablar del plomero y las cuentas pendientes por pagar. Una luz interna se iluminaba cada que podía participar en las tareas cotidianas de su hogar. Sin embargo, en su interior había inquietud. Sabía que Javier regresaría enfurecido y no dejaba de pensar en lo que podía suceder. Los días transcurrieron y ni una sola noticia se reveló. Se sorprendió y se enfureció consigo misma por extrañarlo. Cuando salía a la calle, lo buscaba. Cuando recibió un mensaje al teléfono, pensaba que quizá podría ser él. Cuando encendía la televisión, rogaba porque estuviera él en las noticias. Llegó a cuestionarse si no había exagerado en su actitud y comenzó a pensar que quizá ella lo había provocado. Aún la ansiedad que le causaba su estado, deseaba que todo hubiese sido un sueño. La realidad era hermosa, pero le dolía la separación con Javier, le dolía no tenerlo, le dolía haberlo conocido en los momentos de pasión desbordada y verse sola en sus pensamientos. La verdad era que Javier había dejado un hueco en ella. Se dio cuenta que es difícil que la fuerza femenina, que ha participado con el fuego de la pasión, regrese a su estado primogéneo y encuentra en la rutina la calma que otorga aquella pasión. Victoria sentía que le faltaba ese afecto y sentirse protagonista de una pasión desbordada. Le dolía que el final de esa historia no hubiera tenido un adiós. Aquel hombre que la había protegido, deseado y jurado un gran amor había sido quien la atacó violentamente. Su corazón se llenaba de tristeza al recordar el daño que había vivido. Días después, Victoria y Óscar comieron en casa de Antonio y Valeria para entregarles la ropa que les habían traído. Cuando llegaron se sorprendieron al ver tantos coches estacionados. No era la única visita. En cuanto entraron a la casa, lo recibió Valeria, quien les contó sobre las visitas tan especiales que la acompañaban. Eran una de sus mejores amigas. Les presentó con orgullo, pero distinguió que una de ellas hizo que le diera la vuelta al corazón de Victoria. Óscar, te presento a Adriana. Es novia de tu socio. Victoria sintió un golpe en el estómago. Fingiendo una sonrisa, se preguntó con un tono encantador: ¿en serio? ¿De qué socio? Adriana se adelantó a las palabras de su amiga, quien masticaba un bocado de botana. De Javier Sanguinetti. Victoria tuvo escalofríos y pasó de la sorpresa al enojo con rapidez. Encantado de conocerte. Creo que ya nos habíamos hablado de ti en la boda de Antonio, replicó Óscar con la educación que lo caracterizaba. Adriana sonrió y con franqueza dijo: «Ay, el mundo es tan pequeño. Yo también había escuchado mucho de ustedes. Valeria siempre nos platica cosas maravillosas de ustedes, sobre todo de ti, Victoria. Me contaron que te fuiste de viaje a comprarle cosas a la bebé, ¿es cierto?» Victoria no respondió. Una ola de celos la cubrió por completo. Óscar la volteó a ver en espera de que respondiera Adriana. Victoria solo se agachó sobre la maleta para mostrarle a todos la ropa que había traído. Comenzó a sacar las prendas con nerviosismo y movimientos torpes. Antonio notó que su hermana estaba muy molesta. Cuando terminaron de distinguirse la pareja, los acompañaba, la llamó a la cocina. ¿Te pasa algo?, preguntó en tono de alarma. No, no me pasa nada. ¿Qué me va a pasar? Hermanita, te conozco perfectamente. Estás pálida. Parece que viste un fantasma. Sin esperar un solo segundo, Victoria soltó la pregunta que llevaba en su boca, que supo quién era Adriana. ¿Qué hace el amante de Javier aquí? Antonio abrió los ojos y levantó las cejas sorprendido a ver la rabia de su hermana. ¿Qué te pasa? Es la mejor amiga de mi esposa, de Valeria. Ambos compartieron un departamento algunos años atrás.
Fue su roomie. Victoria se dio cuenta de su desplante y quiso guardar la compostura. Sabes que Javier lo divorciaron por su culpa, ¿no? Antonio se rió. No manches, Victoria, por favor. A ese cabrón le divorciaron por mujeriego. Adriana es una de tantas que tiene. Y cuando se embarazó, pues lo cacharon. Pero no te des los aires de moralista, ¿eh? Yo sé que la esposa de Javier es tu amiga. Pero no manches, Adriana es encantadora. Y el hecho de que haya sido amante no quiere decir que no sea una mujer decente. La ex de Javier no es mi amiga, pero no me parece nada correcto que ella esté. Tomó aire para pensar lo que quería decir, pero solo se le ocurrió una cosa. Dime algo, ¿ella fue a tu boda? ¿No fue porque tú crees que el cabrón de Javier se lo prohibió y dijo que le debía de dar tiempo para poder presentarla en sociedad? Y ella, para no meterlo en más problemas, le dijo que iba a hacer las cosas como él quisiera. Para Valeria fue muy doloroso que su mejor amiga no haya estado en nuestra boda, pero lo entendió. Además, Adriana es muy linda y muy comprensible. Al final, se quedó en casa con su hijo. No quería causar ningún mal momento y ninguna molestia. Victoria sintió estar a punto del desmayo. Tenía ganas de salir corriendo en busca de Javier y golpearlo por falso y mentiroso, por haberle hecho creer que era ella con quien quería estar, por haber sido un hipócrita y por haberla juzgado tan severamente cuando él seguía con ella, por haberle pedido matrimonio, porque todo había sido una mentira, por un engaño. Todo había estado a punto de perder a su familia. ¿Viven juntos? O sea, ¿desde cuándo? Sí, claro, viven juntos desde que regresaron de San Diego. Le compró un departamento impresionante, ¿no sabes? Bueno, ya sabes, ¿no? Que Javier es bastante blofero. Pero Adriana es una mujer muy inteligente que no se mete en los negocios de Javier. Lo deja ser. O sea que yo la veo contenta y parece que les está funcionando muy bien su relación hasta ahora. Ahora que Javier perdió una familia, es momento de que se enfoque en su nuevo hogar. Victoria entendió la razón de que Javier hubiera guardado distancia al llegar a México. Victoria asumió que Javier había entendido que de ahora en adelante se tenía que ocupar de Adriana y de Daniel, su hijo. El temor que antes le despertaba a Javier se convirtió en rabia. Salió de la cocina, donde la había retenido Antonio, y disimulado su enojo. Se puso a platicar con Valeria. No dejaba de observar a Adriana. Y entre más lo hacía, más se enojaba. Todo tenía sentido. Por eso habían ido aquella ocasión al rancho de Valle de Bravo de Santiago. Eran amigas de Javier y Antonio cayó enamorado de una de ellas. Bien le habían advertido la mejor amiga de Amelia, que Javier era el diablo. Esa fuerza masculina, poderosa y encantadora que Javier tenía, la había envuelto, y ella, a pesar de las advertencias, quiso mirar al diablo a los ojos. Entendió que había actuado por vanidad. Había pensado que podía hacerse amar, aún él siendo incapaz. La situación de enojo y rabia era el precio que pagaba. Se dio cuenta de que tratar de gobernar al diablo tiene un costo muy alto. Se asustó de los alcances de su deseo, pero supo que tenía que agradecerle algo. Fue Javier quien le presentó las formas en la que la pasión podía abordar en su vida, y le enseñó que cuando una mujer encuentra fuerza en su deseo, no hay quien la pueda detener. Sin embargo, Victoria tenía sed de venganza y coraje, pero hacia sí misma. El miedo se había esfumado y la libertad de culpa le devolvió la pasión perdida. Era tiempo de olvidar a quien la había llevado al cielo y al mismo tiempo al infierno. Era el momento de sacar esa fuerza femenina que impide darse por vencida. De ahora en adelante debía levantarse y reconocer que el fuego que él había iniciado ahora vivía solo en ella. Si lo pensaba con mayor atención, Adriana la había liberado de un temor. Le dio pena verla atada y como esclava de un hombre que jugaba al amor y que se alimentaba de ego. Un hombre que curaba sus heridas al vender falsas promesas de amor. Victoria entró en un mundo de recuerdos mezclados, pudor y sinvergüenza, donde todo se funde y se confunde. Sus recuerdos con Javier tenían una atmósfera húmeda, rota
sangrienta. Pero esos recuerdos la pusieron a prueba, porque su espíritu femenino trajo a la memoria el amor inocente de infancia, sus fantasmas y los sueños que la llevaron a un mundo imaginario en el que el amor no se quiebra, sino que promete y cumple. La llevó a un mundo que parecía olvidado y perdido, pero al verse ahí, gracias a esa sensación, pudo ser más libre. Pensó que cada inmersión en el beso del amado se convierte en una inmersión en nuestra infancia rescatadora. La mujer con el ego roto hace evocaciones al pasado con aspiraciones y deseos. Javier la había llevado a un mundo nostálgico y tortuoso, con una inocencia secuestrada, llevada por los vientos de la amargura de aquel amante que promete y jamás cumple. Cuando despertó al día siguiente, decidió sacarlo por completo de su vida. Se dirigió al final del pasillo y, sin pensarlo, descolocó el cuadro que por mucho tiempo fue su cómplice. Quitar la imagen de la Virgen era eliminar a Javier de su vida. No más rezos, no más deseos frustrados. Con el lienzo pegado a sus brazos, repitió una y otra vez: soy una tarada, soy una tarada, soy una tarada, por haberme enamorado de alguien como él. Guardó el cuadro en un closet perdido y al cerrar la puerta sintió que daba por terminado todo lo mágico que la unía a él. Así son el amor y la fe, emergen de dos polos de existencia humana. El regreso de la Virgen. Era una mañana cualquiera de martes, agitada y llena de gritos. Había también llantos causados por desayunos con raciones desiguales o por comida sin delicia, llantos por prisas y por olvidos. Mientras tanto, Óscar se bañaba escuchando las noticias como era su costumbre. Victoria se encontraba en la cocina preparando el lunch de los niños, cuando vio a Óscar mojado en el suelo con una toalla mal amarrada en la cintura. Se sorprendió al verlo así. Óscar estaba pálido. Prende las noticias. Acabo de escuchar que Javier Sanguinetti está prófugo, dijo con alarma. Victoria soltó el pan que tenía en sus manos. ¿Cómo que está prófugo? ¿De qué hablas? Prendieron la televisión. En segundos el celular de Óscar comenzó a sonar. Era Santiago y llamaba para informarle sobre el golpe de noticia que llegaba. Victoria tuvo taquicardia desde el primer momento en que escuchó el nombre de Javier en la tele. Incluso su celular le anunció la noticia. Un breve artículo de un periódico daba la noticia nacional que decía: Javier Sanguinetti se encuentra en un proceso penal y es prófugo de la justicia. Se le acusa de trata de personas en un hotel de la Colonia del Valle. El juez Héctor Betancourt dispuso del procesamiento con prisión preventiva del licenciado Sanguinetti, acusado de delitos de trata de personas, promoción y falsificación de datos, facilitación de la prostitución y sospechoso, junto a 2 personas más por integrar una banda que explota mujeres sexualmente en el departamento de la Colonia del Valle de la Ciudad de México. Victoria sintió una punzada en el pecho, una intensa falta de aire. Tenía náuseas, no podía creer la noticia, no podía creer que un padre de 4 mujeres se atreviera a cometer ese acto tan cobarde y reprobable. Sintió asco y unas ganas inmensas de llorar. Con la toalla a punto de caérsele, Óscar continuó su conversación con Santiago. Victoria terminó de preparar a los niños y salió del departamento sin despedirse de Óscar. En la cocina Isabel se quedó en silencio, apenas dando órdenes para que Emiliano terminara su cereal. Cuando Victoria regresó al colegio, encontró a Óscar aún en el departamento. Él le contó que había pasado toda la mañana haciendo llamadas a Dubái. Le angustiaba que lo vincularan con Javier y por la inversión que había recibido. Lo ponía en riesgo. Para paliar cualquier problema, Óscar citó a varios abogados para que lo aconsejaran y Santiago llegó al departamento para ver qué hacían en medio de la crisis. Victoria estaba aterrada
y se sentía responsable de su marido. Por ella había recibido esa inversión. Les pidió a los gemelos que la acompañaran durante ese día. Antonio le comentó que Adriana estaba en un interrogatorio y que había sido detenida para dar información sobre el paradero de Javier. Con el tiempo se enteró de que el amigo apodado El Negro completaba la banda y que el negocio estaba a su nombre. La trama se destapó cuando una mujer de nombre Marcela tuvo problemas de entendimiento con Javier y declaró en su contra ante las autoridades. Cuando Victoria terminó de conocer todos los detalles, se encerró en el baño y comenzó a vomitar. Descargó su estómago como si con ello limpiara toda huella y todo vínculo con Javier. Le agradeció a la Virgen que lo hubiera eliminado de su camino. Impulsivamente se dirigió al closet donde había guardado el cuadro, lo sacó, le pidió perdón, lo colgó de nuevo, pero en un lugar menos privilegiado, y le agradeció a la vida que no estaba ya con Javier. Nunca más querría tener a un psicópata cerca de su familia. Victoria le pidió a su madre que la acompañara a la habitación y le contó todos los detalles de su supuesto viaje a Dallas. Isabel se quedó fría cuando escuchó la historia y feliz de que Victoria hubiera dejado de estar involucrada con un hombre como Javier. Un par de horas después de la plática con los abogados, Óscar les comunicó que su negocio no estaba en riesgo, pues el dinero invertido no estaba relacionado con el delito cometido por su socio. Les pidió que la acompañaran a la sala donde su amigo Santiago los esperaba para despedirse. Al verlo, Victoria tuvo una corazonada y pensó algo siniestro. Quizás Santiago tenía más información de lo que ella imaginaba. Percibió algo en sus ojos, una clase de dureza y dominio. Era posible que Javier le contara su historia. Al menos una esperanza de alivio salía de la situación, pues Javier estaría ocupado su tiempo tratando de escapar de la justicia o limpiando su reputación. Victoria tenía la libertad en el futuro, lejos de cualquier tipo de amenazas. Victoria recuperó el coraje, le devolvió la mirada a Santiago directamente y le preguntó: ¿y tú no tienes nada que ver con el negocio? Óscar se alarmó inmediatamente al ver que su esposa se dirigía a su amigo de una manera tan directa y ofensiva, pero Santiago entendió la indirecta. Que me gusten los toros no quiere decir que me guste prostituir mujeres. Santiago comprendió que Victoria era brava como los toros, que utilizan sus armas para atacar o defenderse. Como la frase decía, les gusta ceñirse, ganar terreno, rematar en el bulto. Con esa pregunta tan determinada, Victoria dejó claro que era mejor que no se metiera con ella o con su familia. Se despidieron y el amigo de Óscar los invitó el fin de semana a su rancho en Valle de Bravo. Óscar agradeció la invitación, pero dijo que en ese momento prefería ocupar su tiempo al lado de su familia, que se los llevaría a Acapulco. Victoria no comentó nada y se despidió amablemente. Aquí tienes tu casa cuando quieras, remató Victoria. Cuando su amigo partió, Óscar abrazó a Victoria detrás de la puerta. No sabes el miedo que sentí. Pensé que por pura ambición los había puesto en riesgo. Victoria pasó saliva. Le regresó el abrazo con honestidad. Las pasiones y las ambiciones nos obligan a hacer cosas que están fuera de nuestro control. ¿Sabes, Óscar? Lo único que cuenta es saber que dentro de nuestras ambiciones nunca, pero nunca se encuentra el plan de lastimar a nuestra familia. Te amo. Contento, Óscar le dio un beso en la frente y Victoria cerró los ojos y lo abrazó. A los 3 días los tomó por sorpresa otra noticia. Cancelaron el viaje a Acapulco porque Valeria comenzó a tener contracciones. Al parecer la noticia de Javier había afectado a todos, pero había dejado rastros positivos, incluso acercó a los amigos. Por ese motivo, Victoria recibió un sobresalto más que jamás se imaginó que sucedería. Adriana se acercó a ellos y les pidió que la llevaran con su hijo al aeropuerto, pues partirían hacia Colombia. Victoria aceptó de buena manera y pasó por ellos a su casa. El niño era una copia idéntica de su padre, y Victoria no pudo evitar mirarlo con amor maternal. Les deseó más que un buen viaje. Cuando Victoria se comunicó con su familia al hospital, Óscar le informó que las contracciones de Valeria habían sido falsas.
Sin embargo, los doctores le pidieron que permaneciera en observación en el hospital. El alivio regresó a la vida de todos después de tantos días de tensión. Un miércoles, Pedro se comunicó con ella para invitarle a una presentación del libro. Victoria estaba cansada y sin ganas de salir. Isabel escuchó la conversación y le sugirió a Victoria que por favor fuera. Hacía tiempo que no convivían. Le recordó que desde que su hermano estaba casado, Pedro se encontraba muy solo. Además, esa mañana Óscar había partido a Dubái. Victoria aceptó con el corazón adolorido por la soledad de su hermano acompañarlo. Por la tarde Victoria se arregló y se pintó los labios de un rojo intenso. Al verse en el espejo sonrió. El título del libro era Historia de una devoción. La tesis del libro era nada más lo que funcionaba por casualidad. Entendió que una vez más la Virgen se manifestaba en su vida. Escuchó atenta al autor. Mencionó que el pueblo de México era profundamente religioso y un porcentaje casi total era devoto a la Virgen. Se podía encontrar altares e imágenes dedicados a su figura prácticamente en todas partes, desde mercados, autos, camiones, talleres, en pequeños altares, dentro de las casas, en los sitios de taxis, en las cárceles de hospitales y como tarjetas dentro de muchas billeteras. La Santa Patrona de México era compañía de todos sus hijos en las labores diarias. Hemos hecho que la Virgen vale por nuestros sueños, nuestros deseos, vele por todo, incluso por el deportista. Antes de salir a la cancha, se persina para darse suerte. México se distingue en el mundo por haber sido el país elegido por la Virgen para revelarse. Es por eso que los mexicanos asumen que es la madre de todos ellos. Gracias a ella, nuestro pueblo carga un emblema nacional. En ella converge el nacionalismo de un pueblo humilde y generoso. La Virgen es la unión perfecta entre lo místico, lo espiritual y la vida terrenal. Victoria sabía que su Virgen estaba de regreso. No era casualidad, la Virgen estaba de vuelta en su vida, acompañándola, guiándola en sus errores, en sus aciertos y sobre todo en sus temores. Su presencia era voz viva. Victoria sonrió y notó que el escritor la observaba. La hacía con esa mirada que la conectaba con ese fuego interno. Utilizaba esa mirada de deseo, de vida y de magia. Al terminar la presentación, Victoria se acercó al autor, Andrés Labarte, para que firmara su libro. Le entregó el libro con nerviosismo y notó que su mirada contenía algo. «Déjame conocerte», dijo él. Ella sonrió. Para Victoria fue lo único que atinó a decir. El autor le regresó el libro y Victoria leyó. Para Victoria, un poco de magia por lo que no se puede decir. Andrés Labarte. En efecto, regresó la Virgen con su compañía de escalofríos, rubor en los labios, mejillas y mucha ilusión. Gracias al escritor, Victoria comprendió que la pasión no descansa ni muere, sino que está latente y siempre, la pasión siempre regresa. Victoria supo que haberse expuesto a sus pasiones la hizo crecer. Con cada experiencia se encontraba más viva que nunca. Supo que vivir es aprender y no hay nada que temer cuando la intención es amar. Aprendió que había batallas internas que ganar, pero al desnudarse a sus deseos, a sus temores, la convertía en un ser humano con una historia que ofrecer. Solo Dios conocía el poder infinito que le otorgó a la mujer gracias al placer y al poder de la intuición. Supo que podía encontrarlo en lugares fuera de lo cotidiano. Victoria encontró la redención en el epílogo de la carne y en el prólogo de la fe. En el rezo de aquella noche agregó una línea: que quede entre nosotros.